Vamos a empezar con nuestro panel, que es plantearse ante las grandes plataformas. Vamos a hacer un panel parecido al anterior. Yo hablo castellano, mi colega Cory habla en inglés. Disculpa a todos, estoy aprendiendo castellano, mi hija está aprendiendo catalán, pero todavía nosotros los dos son todavía aprendiendo. Entonces, pero entender más que yo puedo expresar, no tengo la competencia de presentar las ideas complicadas en castellano. Entonces, disculpa, ¿ok? para hablar inglés. Puede ser el próximo año puede ser, espero de hacer en que nos inviten. Yeah. Sorry. Como puedes ver, no puedo hacerlo. Sorry. Y de todas formas, para los que no dominan el inglés, hay, entiendo, un set de traductor allá atrás. Se lo ponen en los oídos y pueden escuchar al español sin problema. Y yo tampoco tengo tantas competencias en el inglés, así que está súper bien. Inventamos un idioma entre medio entre nosotras. No necesitamos ChatGPT. Exacto, necesitamos simplemente el ánimo del entendimiento. Yeah, yo quería empezar esta conversación un poco construyendo sobre la increíble conversación que tuvimos en el panel anterior. Y una de las cuestiones que se planteaban ahí al final del panel anterior era el monopolio, ¿no? Que básicamente es uno de los grandes temas detrás del poder de las big techs, ¿no? como se le tiende a llamar. Quizás podríamos empezar, ¿no? Con eso para después ir divagando en distintos temas. Y te quería preguntar, porque tú justamente trabajas en una organización que a mí me encanta, porque si ustedes van a su página web, van a encontrar que dicen claramente le damos cara a las Big Tech, ¿no? Desde un aspecto legal. Y te quería preguntar sobre justamente la posibilidad de romper los monopolios de la Big Tech, que es una conversación que deberíamos haber tenido hace 15, 20 años atrás, y bueno, por muchas razones que quizás podríamos analizar, no la tuvimos. Y recién ahora pareciera que hay algunos movimientos hacia romper esos monopolios. Te quería preguntar, primero, ¿por qué recién estamos hablando de romper esas Big Techs, esos monopolios? ¿Y cómo ves tú esa puerta? ¿Hay allí una puerta efectiva en que podamos tener o ver la proximidad de terminar con esos grandes monopolios? Great. Thank you. I'm glad we're starting with this because antitrust and competition, which sounds very boring to many and very technical, I think is actually one of the most powerful tools that we have to return power over our economy and our society and our working life to people and away from corporations. You know, we've been talking about AI, and I once heard somebody describe to me, they sort of made a joke, I guess, but they said, I think that the first artificial intelligence was the East India Company, the large English corporation that went and obviously destroyed the Indian subcontinent. And what they meant by that was something very specific. They meant this is a system governed by a set of rules that doesn't respond to human values, it responds to the maximizing of profit for shareholders. And it was a creature of law, but only changing those laws and changing our policy can undo the power that it had. But it's an artificial intelligence in a way. It has an algorithm that it runs, and it goes and it pursues its interests. People, of course, do it, but that system controlling corporate power is, I think, the key to trying to return power to people's hands. Antitrust. Okay, we don't have time for like a 50-minute historical lecture about antitrust, but I think when we talk about new rules and new systems to confront these powers, sometimes I think we need to go back and look at the powers and the tools that we had before that we have lost or that we dropped somewhere by the wayside, and antitrust and competition is really one of these. So speaking as the American has shown up talking about the United States experience, I'm sorry, but in the late 19th and early 20th centuries, the very first antitrust or competition laws that I'm aware of were passed not with the idea of reducing prices or maximizing the benefit of the consumer. No, it was not simply about you having a better time when you went to the shops. It was about power.
and concentration of power. And there was a guy called Sherman who was behind the first antitrust law in America, the Sherman Act, who said, we would no more accept a king over our lives than we should accept a king of commerce. And the problem with corporations is that they become essentially counterforces to our own government, our own elected government, our elected power, and that the purpose, the motivating purpose of antitrust and competition law back then wasn't to keep prices low or to maintain the free market by itself. It was to balance citizen power with corporate power. And so we did this before. We've done it before, and we can do it again. The antitrust authorities in the US and in other countries too, they went and they broke up the rail monopolies, which were the most important communications networks of their day. They broke up the steel monopolies, which were the most important resource extractors of their day, and they broke up big oil. And so I think that idea about what antitrust died about 40 years ago as a result of a set of ideas out of Chicago that said, no, it's not about power, it's only about price. And that destroyed many, many decades of powerful competition enforcement against monopolies. But the tide is turning now, actually, and I think that there are a lot of contra-currents now that are developing that I think mean that we could, if we gave them support, we gave them power, and we built on that, we could go back to reducing the overall power of these companies, for sure. Qué interesante. Yo, bueno, no soy abogada, entonces todas estas cosas como, qué interesante. No sabía que había esa historia del antitrust con respecto al poder. Y te quería preguntar, a propósito de eso, porque efectivamente la historia que tú cuentas del antimonopolio, en el fondo, tiene que ver con el poder de, qué sé yo, las petroleras, etcétera, ¿no? Y en cierto sentido muestra muy bien que es sobre el capitalismo y cómo las tecnológicas o las big techs hoy día tienen el mismo poder que las petroleras, digamos, lo tuvieron en los 70, ¿no? O sea, que tenemos ese giro de poder donde hoy día la concentración económica está en lo tecnológico, casi no en reemplazo, pero casi como en compañía, ¿no? de las petroleras. Y en ese sentido te quería preguntar también, ¿no sería también que cuando hablamos de big techs estamos un poco no disputando la narrativa anticapitalista, puesto que quizás deberíamos estar hablando de tecnocapitalismo más que de big techs, ¿no? Big tech suena como algo que está como, ¿no? Como un conjunto de tecnologías neutrales y no sé qué, pero quizás deberíamos empezar a hablar de lo que importaba recién, alguien decía por ahí, lo que importa y la gran conversación acá no es sobre tecnología, sino es sobre la lógica que domina esa tecnología, el capitalismo. ¿Qué crees que podremos hacer esa disputa también narrativa? Yeah, I would agree with that. I think one of the ways that this sector avoided regulation and avoided enforcement of the laws that we have for so long is that it pretended not to be power, in a way. It pretended to be connection and convenience and the shiny, I mean, I just had this experience with someone in the audience earlier. We held our phones up together and lo, our contacts were exchanged and it felt magical. But, and somehow we all, perhaps seduced ourselves into the idea that tech was something happening in a device or tech was something happening away from those systems of resource extraction, labor, and corporate control. But they're not. These are just the latest forms of corporation. And actually, like in the AI context, I think they are becoming, exactly as you say, just like the oil companies that preceded them. They are going to become if we're not careful, the dominant and controlling infrastructures of our economic life. Because what was Google and Facebook's model? It was the extraction of your and my and everybody else's data to build giant profit. But now that they have that, now that they have a size of a financial size and a size of computing that is greater than basically any single nation state, they are now proposing to become basically they realize, I think, that people are a bit worried about their privacy now and that maybe the kind of the day of free-for-all taking of everybody's data may be coming to an end. And so that they want to move one up the stack, if you see what I mean, and to be the base on which everything else is built, right? Take Amazon, for example. Where is the money?
The money is in Amazon Web Services, right? And if you look at Susie mentioned the new investigation into OpenAI, but OpenAI is just Microsoft. It was a very carefully lawyered investment. Microsoft got how much? 49%. That is not an accidental number. That is a lot of very expensive lawyers came and designed that investment to try to avoid exactly this kind of legal scrutiny that would say, who's the real boss here? But OpenAI does not exist, of course, without those vast Microsoft Azure servers on which to run their models. I mean, it is not possible. And so, I mean, I do think it is becoming a kind of infrastructural control. Yeah. Sí, absolutamente. Y creo que también pensemos en, cuando hablamos recién, ¿no? En inteligencia artificial, siempre hablamos de los peligros de la inteligencia artificial aquí y allá. Pero, ¿quiénes son los dueños de la inteligencia artificial, no? ¿Cuál es el poder corporativo que está ahí? Hay un informe que siempre cito desde que salió a principios de este año, si no me equivoco, de la UNTAD, que es un informe, no me acuerdo cómo se llama, pero pues es algo así como tecnología y energías verdes. Pues, después vamos a hablar un poco más de cómo quieren unir tecnología y energías verdes, pero bueno, y el informe dice lo que siempre dice la ONU, digamos, que bla, 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 pero tiene unas cosas muy interesantes que son unas figuras sobre el poder de las tecnologías. Y ahí muestra que, estoy exagerando, son 25, puede que sean 23, son 25 las compañías hoy día que están capacitadas para llevar las tecnologías punta, ¿no? 5G, Big Data, inteligencia artificial y un par más que se me olvida, pero que son estas buzzwords, ¿no? Que son estas cuestiones de moda. Son solo 25, insisto, pueden ser 23, pero no me acuerdo muy bien cuál era el número. Y de esas 25 empresas son la mayoría norteamericanas, de competencia china, y hay unas pocas europeas, digamos, ¿no? Pero ese es el juego, ¿no? El juego geopolítico está muy claro de poder. Y efectivamente, entonces, a veces cuando hablamos de, por ejemplo, inteligencia artificial, volvemos a perder, digamos, que esto es una batalla de unas pocas empresas que justamente a propósito de la pregunta inicial, podríamos empezar a mirarlas como un asunto también de competencia, ¿no? O sea, como que a veces nos perdemos en su poder, cuando efectivamente, si pensamos desde el punto de vista que son 25 empresas, podríamos justamente empezar a mirar el antitrust como una herramienta significativa. Well, we're on the point, I think, of that market becoming even more concentrated than it already is, right? Like, I mean, I think that the companies like to say, Google leaked, sorry, there was leaked a memo from inside Google that said, we have no moat. In other words, don't worry, we are not a monopoly and we will never become a monopoly here because look at all of these amazing open source models that are being built anyway, and actually what we do is no greater than what these kind of upstarts are doing. So, you know, I mean, maybe it's convenient that it leaked, I don't know. But certainly what they wanted everybody to believe is, don't worry about that it's only 23 or 25 who are controlling this, right? Actually, you know, these little startups are going to be the next Google. But that just, I mean, the way that the technology is going and the way the discussion around the technology is going, which is to assume that the only way of doing AI is with these huge large language models, that the only resources and scale available are those to the very, very, very largest corporations. Are there other ways of doing machine learning? Absolutely. Is that what has captured the kind of the attention, the hype, the VC hype, the venture capital hype, which is the essential, which is how these systems get reproduced? No. But I mean, I guess the other thing I would add is I don't want to suggest that the only places that we can address this are the places where the companies are. So it's very interesting to see what the FTC is doing, and it's interesting what the CMA is doing. But I don't assume that those are the only places that can use these tools. I think anywhere that the company is acting, the local governments and regulators, if there is the political will and there is enough political pressure,
should have the ability to pick up and enforce their local versions of competition law, data protection law, labor law, equality law, to try and bring the company much more within their local control. I think I'd be really interested in talking a little bit more about that, from your perspective, about what kinds of countercurrents you see in your own work, either in kind of feminist movements or others, kind of locally, to try and grab some of that power back, kind of, if we can say, the global south, like into the global south. We have some experiences trying to do that, but I want to know much more about what you see. Do you see some points of light? It's not a great year for points of light, I know. I'm really trying. Diciembre del 2023 es difícil tener luces, ¿no? Después de este año un poco difícil. Tengo muchos pensamientos ante esa pregunta y muchas veces contradictorios. Okay. Recién Renata recordaba la campaña en la que tuvimos la entretención de trabajar juntas, que se llamaba Save WhatsApp. Y eso fue un challenging para nosotros porque nadie quería salvar a WhatsApp realmente, ¿no? O sea, como que cuando empezamos a pensar comunicacionalmente la campaña, que estaba dirigida hacia el sur global por los cambios de términos de uso de WhatsApp en el sur global y no, por ejemplo, en Europa, que hacía un game changer de todo, digamos, nos dimos cuenta justamente que teníamos que cambiar la narrativa porque nos guste o no nos guste, WhatsApp es la herramienta de comunicación mayoritaria del sur global, ¿no? Entonces tratamos como de justamente apelar a eso. Si ya la gente usa WhatsApp y esto lo podía poner en peligro, entonces, bueno, say WhatsApp, ¿no? Entonces nos comimos como un poco toda nuestra rabia ante Meta y empezamos a cambiar esa narrativa. Pero creo también que fue súper interesante que esa campaña no estuvo centrada en privacidad, por ejemplo, que era algo que generalmente asumimos que es el gran problema, que by the way lo es, pero sino que y creo que eso fue lo bonito de la campaña, lo concentramos en competencia, por ejemplo, ¿no? Y eso creo que WhatsApp no se lo esperaba. WhatsApp esperaba que habláramos de privacidad y entonces ellos iban a llegar y me iban a decir, mira, nosotros tenemos cifrado las comunicaciones, entonces no tienen por qué preocuparse, etcétera, ¿no? Pero después de pensarlo mucho, dijimos, bueno, entonces lo fuerte de esta narrativa tiene que ir por competencia, por eso me interesa tanto como tu experiencia en competencia. Y justamente como decía Renata, eso permitió justamente ir a autoridades que no estaban tan acostumbradas a pensar las tecnologías como consumidores, la misma competencia, de decir, no sabía que este también podía ser mi problema, y empezaron a activar cuestiones que finalmente pararon y suspendieron, digamos, los cambios de términos y condiciones de WhatsApp en esa época. Por supuesto, después, qué sé yo, igual hicieron algo terrible, no sé. Pero quiero decir que fue súper interesante como sociedad civil empezar también nosotros a retarnos a nosotros mismos, de mirar de forma diferente el problema, ¿no? Y saber qué era lo que ellos estaban esperando. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay mucho que podemos hacer. Pero también creo que hoy día tenemos que tener una visión mucho más dura, creo yo, respecto a la datificación de todo. Yeah. ¿No? O sea, creo que hemos asumido de que la datificación de la sociedad es buena, o que es, ni siquiera que es buena, que es. Y no hemos tenido el discurso potente de preguntarse, ¿y por qué? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a datificar todo, no? Lo que decía Susi recién, o sea, hay algunas cosas que podrán ser interesantes, la datificación, qué sé yo, para el sistema de transporte, pero para administrar justicia, ¿por qué? Para administrar programas de gobierno, ¿por qué? Porque asumimos, ¿no?, el discurso de las tecnologías, de que todo, y no solamente de las tecnologías, yo diría un discurso neoliberal real que hoy día dice que si tenemos mayores datos, ni siquiera mejores, si tenemos mayores datos, tomamos mejores decisiones. Yeah.
¿por qué? Yeah. O sea, yo, créeme, que he tomado decisiones horribles con todos los datos y decisiones muy buenas solamente porque me nació, digamos, ¿no? O sea, como ¿por qué se asume esa situación? Y yo creo que también como sociedad civil en general tenemos que ser mucho, no sé, mucho más críticos, tener un pensamiento mucho más crítico de no asumir que eso es, sino que también pensar en que el mundo es mucho más allá de los datos, ¿no? I couldn't agree more. I mean, we can't content ourselves with removing the bias from the algorithm, right? That is just ridiculous. That idea is a total non-starter, right? As you say, the problem that we have to reject is the conversion of a human being into a series of point of data that we then subject to statistical analysis and decide on a probabilistic basis everything that matters in their life. Right? There's a science fiction writer called, is it Tim Huang? He rejects the term AI altogether, and he says, no, we have to stop talking about artificial intelligence and start talking about applied statistics, because that's actually what we're doing here. We're just making probabilistic judgments about what a person might do. Will I default on my loan? In the UK, would I have got that grade? You know, will I default on my bail or my parole conditions? And in fact, that's why we set Foxglove up in the first place, is to resist this kind of statistical approach to the human being. I came to this, I'm interested to know about your journey, but my personal journey to this was actually in a very violent context. It was through investigating people who had lost innocent loved ones in drone attacks in places like Yemen or northern Pakistan, where this is under Obama, actually. But we would talk to people whose relatives had been killed and they didn't understand why. It was clear from pretty in-depth investigations by us and others that they had lost innocent relatives. And we came to know that the reason they were killed is not because the Obama administration or the CIA had tried to target them. No, they were killed in what the government referred to as a signature strike, which is just fancy government-ese for saying, we never knew this person's name or their real story. We chose to kill them on the basis of the movements of their telephone, and who we assess from our surveillance data is in their social network. But this is a place where people share phones. It's a socially fluid society, and they were making a statistical judgment based on someone's network of contacts and their movements about who would live and who would die. And I remember just thinking to myself, this is totally inhuman. We have replaced individual judgment for a statistical process. And then you draw that box around something and you see it everywhere. That statistical judgment isn't just happening in war. It is happening in credit decisions, in education decisions, in employment decisions, in basically every consequential decision where a powerful entity wants to make the decision faster, not fairer, but faster. Everywhere. And so I think, if the resistance to it is absolutely critical. Sí, yo creo que para mí el cuestionamiento vino desde ciertas peleas que tengo con el feminismo también respecto a la inteligencia artificial. ¿Podemos arreglar la inteligencia artificial? ¿Queremos arreglar la inteligencia artificial? En serio, o sea, como, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? La inteligencia artificial y da lo mismo que sea el ChatGPT, social media, lo que sea, ¿no? Las tecnologías dominadas por el capitalismo, el tecnocapitalismo, es un sistema de dominación, punto, ¿no? Que tiene sus consecuencias y las vemos con el social media, lo vemos con ChatGPT, lo vemos con todo, tiene sus consecuencias de racismo, colonialismo, sexismo, clasismo, plain capitalismo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un grupo de feministas que quieren arreglar el Big Data y arreglar el tecnocapitalismo? ¿Entiendes o no? O sea, como, ¿por qué vamos a hacer sistemas de control que realmente consideren a todas las razas y a todos los géneros? O sea, que a mí eso me parece realmente un problema, ¿no? Y yo creo que el feminismo lo que tiene que hacer, esta es mi versión, digamos, por eso hay una
amable disputa que yo tengo con otros feminismos, pero yo creo que sinceramente lo que deberíamos hacer como feministas y cualquier pensamiento crítico en rigor, que por supuesto no está enfocado solamente en el feminismo, tiene que mirar estos sistemas de opresión para destruirlos básicamente, no para arreglarlos, ¿no? Y es por eso que un poco tiene que ver con tu viaje también, ¿no? O sea que creo que el problema de la datificación es que borra los cuerpos, ¿no? Y que termina siendo finalmente un sistema binario. Perdón, hasta donde yo sabía, el feminismo estaba en contra de estos binarismos, ¿no? Entonces, si al final el sistema de datificación siempre va a terminar siendo binario, ¿qué nivel, digamos, de pensamiento en los grises, ¿no? va a haber? No existe, digamos, ¿no? Entonces, creo que efectivamente también, por eso te decía, tengo múltiples pensamientos, porque creo que hoy día nuevamente estamos un poco rendidos ante la idea de datificación y solamente lo que tú decías, queremos borrar las, ¿cómo se dice? Biases en español, los sesgos, queremos arreglar los sesgos, queremos que hayan equipos diversos haciendo estas tecnologías y yo creo que realmente eso no alcanza porque efectivamente el problema es que es un sistema de dominación y en ese contexto te quería preguntar uno de mis temas favoritos, que es ¿cuánto tiempo estamos hablando de ética? Y cuánto la discusión sobre ética nos ha un poco distraído de la discusión sobre la rendición real de cuentas de las tecnológicas. I sometimes have a glib response to people who want to talk to me about ethics and some of these other soft norms. And occasionally a few feathers fly when I say it. But I say to people in my slight Texan way, I say, well, I like a law with a cop. By which I mean, it's not enough to sit around on a load of panel stages and talk about our ethics and our feelings, right? Like actually what we are talking about is a concentration of power. And I am only really interested in ways that that power can be redistributed and rebalanced away from those who have it. So let's take what happened in the UK just a few weeks ago. This is another one of these, because I think ethics is one of the distractions, but it's not the only one. Safety is another one when we're talking about AI now, I think, right? There's a famous political operative in the UK called Lynton Crosby, and the phrase that he uses for this is called the dead cat maneuver, by which he means a political entity that wants to distract you just puts a dead cat on the table, something that everybody will talk about while you go and you do whatever it is that you need to do. So I think that the dead cat now is basically the Terminator idea, this kind of AI safety idea. And God, has it been successful, right? I mean, he's got the, like, Altman has got the entire European regulatory space kind of dancing to his tune, which is will the Terminator kill us all, as opposed to what are these corporations doing to extract value and power and control today. But so I think, how long are we going to talk about ethics is a great question, and how long are we going to talk about safety as opposed to what's really happening? So while that summit is going on, while the summit is being prepared, while the dead cat is on its way to the table, what is really happening? The corporations' lobbyists are working overtime where the real action is, which is saying, oh, UK, you don't want to put all of that in that law, the digital markets bill that would make it easier for your actual regulators to take actual steps to reduce our actual power, because that's going to be bad for innovation. And you don't want to stand against innovation, do you? No, you don't want to stand. No. I mean, that is the true heresy of 2023, is to get in the way of innovation. Never mind whether it's going in a way that serves human beings or serves a small number of people in California. So I think that distraction is exactly so that the real action happens while you're not paying attention, either on on antitrust bills. Apparently in the UK, the other thing that happened, the regulator was tried to stop Microsoft buying another company, Activision video games. It may not seem like it matters, but it's just another thing to add to their enormous vault of data and power. And what happens? Brad Smith apparently calls Rishi Sunak, and he says, look, you want our support for your little safety summit. You want us to put a little money into your AI development
tiny, increasingly irrelevant post-Brexit island, I would like to humbly remind you that our market capitalization is more than your GDP. So maybe you want to call off your dogs. And that is a fundamental anti-democratic problem that we have to solve. So yes, I'm sorry. I share your impatience with questions of ethics, and I'm sorry. It made me feel like I just immediately dismissed it and moved on to something else. But that's because I agree with you that those narratives are a distraction that take us away from the real, where they follow the money, where they put their money, where they put their resources, which is in the law and where power is. Puedo agregar otras estrategias de las corporaciones que son preocupantes, pero también hasta cómicas a veces, ¿no? Sobre todo en América Latina, en el sur global, probablemente mis colegas acá puedan aportar algunas, pero primero la idea de los derechos humanos también que usan las corporaciones como una excusa para su poder. Oye, mira, nosotros le damos espacios a LGBTQ+ people para que se exprese libremente, no sé qué, o mira la libertad de expresión y no sé qué, mientras por otro lado están socavando privacidad y otras cosas. Otra cuestión que a mí me parece súper importante es lo que tú decías, ¿no? La idea relacionada con la idea de innovación, que pareciera que es una cuestión sacrosanta. Mira tú que la humanidad se acaba si ¿cómo se dicen los gringos? Como stifle the innovation o algo así, ¿no? Stifle. Como que es como, ¿no? O sea, como la innovación es la palabra sacrosanta para el desarrollo humano, ¿no? Y entonces, justamente los que tienen el secreto de cómo no ahogar la innovación son justamente estas big corporations, porque efectivamente ellos se han adueñado con un proceso de propiedad intelectual. Apunto a Renata, porque Renata es también especialista en propiedad intelectual, digamos, ¿no? Con procesos de propiedad intelectual, etcétera, se han adueñado de lo que es y no es innovación, que para ellos básicamente es adueñarse de las patentes, pero también adueñarse de la innovación significa adueñarse, y esto lo dice Suárez Villa en su libro sobre tecnocapitalismo, es adueñarse de cuáles son las preguntas que se tiene que hacer la ciencia, las preguntas sociales, ¿no? O sea, que las grandes preguntas hoy día las determina el tecnocapitalismo. Yeah. Y es por eso que hoy día tenemos la cantidad de innovaciones que no le importan a nadie, digamos, ¿no? Porque si las preguntas sociales se las hacen un grupo de chicos en Silicon Valley, o sea, con todo respeto, buena onda, pero creo que no deben ser las preguntas más interesantes que haya, digamos, ¿no? Sociales que preguntar. Entonces ahí hay un tema muy interesante porque en los países del sur global, por más que nos guste o no nos guste esa denominación, hay también esta idea por parte de los estados de que la innovación tiene que ser necesariamente tecnológica y tiene que ser necesariamente tecnocapitalista. Entonces, todo aquello que sea inversión tecnocapitalista, es decir, viene Google a hacernos un data center y te digo, estamos felices porque es inversión extranjera, es empleo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una incapacidad también que es muy crítica de pensar desde el sur, en términos de los estados, una tecnología diferente, ¿no? Y toda tiene que ser en esa lógica y todos queremos ser, y probablemente mis colegas en América Latina lo saben muy bien, todos queremos ser la próxima Silicon Valley, con lo absoluto estupidez que significa eso, porque es imposible, digamos, ¿no? We've had similar challenges and similar experiences in our cases in Kenya, where they actually, one of the terms used in Nairobi, they refer to it as the Silicon Savannah. So everybody wants to be the next great place where huge corporations are developed, but it's because of, Kenya has 40% youth unemployment, and so I think there is so you do struggle when you're having a conversation with people, because the companies have the same play basically everywhere they go. So we haven't got to the labor justice side of this yet, and I'm very interested in talking about that. But we, Foxglove, working with our amazing local partner, Mercy Mutemi, have brought several cases against Meta, Facebook, for the way that it treats content moderators in Nairobi. Everybody know what I mean when I say a content moderator? I feel like there's a mix here. Okay, so
So for those of you for whom the term may be new, if you use social media, what you are seeing has been checked and reviewed by a group of people behind the screens because generally speaking, with a global platform, millions of people upload absolute horrors to social media every day, you know, child abuse, violence, not just hate speech. I mean, just the absolute worst of what humans do to one another, sometimes live. And there was a class of people, including, by the way, you could walk just 20 minutes over to that tower, right? And there's a group of people here who do it, who labor under some of the same difficulties as the people in Nairobi I'm talking about, who work all day, every day, just swimming in the internet's most toxic stuff, so that there isn't mass advertiser flight from these companies and their business models and their profits are maintained. So anyway, going back to kind of what civil society's role in all of this is, we've brought a case. It's been locally, relatively legally successful. Actually, the employment court in Nairobi found, it's the first such judgment I'm aware of anywhere, saying regardless of the corporate system that Facebook uses to try to avoid responsibility for these people, basically it outsources everywhere. The people in that tower over there, just like the people in Nairobi, are not supposed to be formal Facebook employees. No. They put different layers of other corporations between them. In Nairobi, it was SAMA. Here it will be, I think, CPL or TELUS, maybe. Anyway, an outsourcing firm, business process. Accenture is another one, if you've heard of them. So they don't want to take responsibility. The court in Nairobi said, no, you control the work. You control the digital factory floor. You, Facebook, set the conditions of work. You are responsible. And what happens? What happens is there is a pushback from the companies and their kind of subcontractors, their corporate subcontractors, to start a dialogue there that says, oh, you know, these people are going to mean that you don't have social media in your country. They're going to take jobs away, et cetera, et cetera. And part of the way that they do that, I'll be honest with you, is by splashing the cash and giving money, for example, to small civil society organizations. They are incredibly effective at buying silence and buying assent for what they do and saying, no, this is fine. We're good guys here. We are, you know, we're here to help bring you along, and occasionally mistakes get made. Hey, and sorry that content moderator makes $1.50 an hour, you know, but actually that's more than they would make if they had, you know, worked in a shop. So I think that we have to own in civil society our role sometimes in going along with it. I think here in the U.S. and in the U.S. and in the EU, I think for maybe 10 years, the other mistake that we made was to assume that the main threats to privacy only came from the state. And many times we allied ourselves as a kind of group or a sector too closely, I think, with some of the tech platforms in resisting, let's say, the attack on encryption and things like this. And so we were too close in some areas while they all the while became more and more large and more powerful, and there was insufficient resistance to it. I think that's changing now, but I think for a very, very long time there was a kind of uncomfortable alliance there that isn't very helpful. Anyway, that was a very long, rambling answer to your point. No, pero pensaba no solamente el dinero que le ponen a las NGOs, que es una cuestión real, que es sobre todo muy dramática en países del sur global donde no hay plata para las NGOs, o sea, como que no hay tanto donde buscar fondos, por lo tanto hay un aprovechamiento de los problemas de financiamiento estructural que tiene el sur global, que lo aprovechan muy bien a las grandes corporaciones, también con la academia, no solamente a nivel del norte global, que compran academia. Todo el mundo lo sabe, digamos, ¿no? Pero también en el sur global, donde justamente también la academia, a propósito del neoliberalismo y cómo le han quitado plata a la academia, justamente hoy día no hay plata para hacer investigación y es Google la que está poniendo la plata, ¿no? Entonces, eso se ve muy claro. Te quería preguntar a propósito también, porque yo veo muchos informes, por ejemplo, de la ONU, que es otro organismo que está a medio morir saltando siempre, y veo muchos informes que están pagados por las Big Techs, ¿no? O por estas grandes asociaciones, ¿no? de las Big Techs, ¿no? Y de repente uno lee que sí, que efectivamente que la tecnología va a ser realmente nos va a salvar de la crisis climática, y entonces uno empieza a ver de dónde salen esas fuentes, y justamente las fuentes vienen de,
Big Techs, ¿no? Te quería preguntar un poco si se puede, ¿cómo es tu posición sobre la accountability en los organismos internacionales, específicamente en la ONU, que se ha atribuido, digamos, con la gobernanza de Internet, ¿no? Y con este modelo del multi-stakeholderism. Reflexionemos un poco de eso y si eso puede también ser un lugar donde podamos presionar también para cambiar o bueno, no sé, algo. I want to share I'm worried that what I'm saying is too partial and too prejudiced here. So this is offered with all humility, No sale de acá. But I maybe because I came kind of age as an activist or a lawyer fighting the Bush administration's war on terror and Guantanamo. My first clients were prisoners in Guantanamo, and I was fighting the abuses of the national security state. I first believed, I thought, brilliant, let's get the UN to rein in the power of the United States. You know, clearly we can't be these global bullies and someone somewhere must do something. And it was only when my hopes crashed on the shores of reality that I lost faith in that idea. So, I believe very strongly in multilateralism. I don't know whether I believe in that institution as a meaningful check on the power that we are seeking to check, if I'm honest. I think this has been a very uncomfortable journey for me personally because I spent the first 10 plus years of my working life fighting the nation state. And, you know, because as the entity that was capturing my clients and torturing them and taking them to prison. But I now have come to believe, as difficult as it is, that state institutions are the only power that we really have to rebalance us against these corporations, right? And that may be a national state institution or a municipal state institution. I mean, Barcelona did amazing work, right, trying to resist kind of the invasion of colonial tech. But I believe, I guess, again, going back to laws with cops, maybe I also believe in governments that you can vote out and get rid of. And actually the problem sometimes with the multilateral institutions is that there's no democratic dialogue. There's no kind of, oh, well, you sucked at it and so we're going to get rid of you next year in that way. And so there's no feedback mechanism in that way. And so I guess I put more hope, if I'm honest, on trying to get our state institutions, and we can talk about what the right kind of region of our focus is. Is it the city? Is it the nation? Is it the region? But I put more hope in trying to force those institutions to work for us than I do in trying to get the UN to do it, if I'm absolutely honest. I'm sorry, that's maybe a very prejudiced view. I offer it with humility, but that's that's just watching what the arrogance and the insensibility of powerful nations and powerful corporations to those institutions, right? That's my view. Una visión muy similar. Vamos a pasar al público para que nos hagan las preguntas, pero solo quería decir que creo que lo que tú decías está también la clave. Barcelona es un ejemplo y creo que de esta idea un poco europea de como la alternativa más, comillas, estatal, más institucional a las Big Tech, que me parece bien, pero no creo que sea una alternativa válida necesariamente para nosotros en América Latina, para ser bien real, ¿no? O sea, si tú me dices, vamos a hacer una infraestructura estatal con mi gobierno, no sé, la verdad que no me parece una buena idea, la verdad. No sé si en Salvador piensan lo mismo, en Guatemala, o sea, siento que ahí hay una cuestión que es diferente estructuralmente y más bien creo que en América Latina la alternativa, y de hecho están los ejemplos ahí, tiene que ver con las tecnologías alternativas comunitarias, ¿no? Que además tienen la gracia de que son justamente comunitarias y por lo tanto son muy sustentables en sí mismas porque no tienen esta necesidad de expansión planetaria colonial. Entonces creo que por ahí, creo que esas infraestructuras que sí o sí tenemos que construir mientras estamos tratando de derrotar y de terminar con las Big Tech, hay que
construir infraestructuras alternativas hoy, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer una web de justamente lo que hacen en Europa y las cuestiones diferentes que hacemos en América Latina para hacer una web alternativa, ¿no? Que tiene que existir. I completely hear that, and I want to let other people kind of into this discussion. But one thing I'd be really interested in hearing from other experiences and other regions about is the role of certain alternative centers of power, such as the trade union movement and others, in trying to kind of withhold labor from these companies, because frankly, without the labor, they can't exist, et cetera. And if there were other alternative centers that we could put our energy behind. I mean, I come from America in the 1980s under Reagan, right, where the unions were absolutely destroyed. But what is really interesting now is that, you know, that there's a generation of people who have, again, come back to this idea of trade unionism. I think the UK is a little bit the same. And the traditional unions, very late to these kinds of sectors for all kinds of reasons, but they're coming. They are coming now. And so I wonder, I completely hear that maybe, again, it's not hard for me to imagine the state as the enemy, because it was the enemy for the first 10 years of my working life. But yeah, I guess exactly the question that you pose is the one I hope that we can all talk about and work on together, which is where are the alternative power centers that we can build for public digital infrastructure, I think, and some of these other issues. Anyway, let's let somebody else get a word in edgeways. Por favor, lo más directos posible, ¿vale? Muchas gracias. Mi nombre es Cristian León, soy de Bolivia, representando a la Fundación Internet Bolivia. Un agradecimiento por sus reflexiones, realmente me parecieron muy interesantes. Yo solamente quiero decir 3 cosas muy rápidas. Uno, con respecto, no es por darle palo a los organismos internacionales, pero sí me parece que el rol que están cumpliendo no es el más adecuado. Doy 3 ejemplos rápidos, por ejemplo, 2 en Bolivia. UNICEF impulsando escuelas de influencers, ¿no? Pues, y es real. Segundo, un software que está implementando, por ejemplo, Naciones Unidas, que lo mencionaron en la anterior charla, de análisis de conflictos, que lo están implementando en Bolivia, y es con inteligencia artificial, y lo venden a los gobiernos subnacionales. Y un tercero, que es el consejo que han creado de IA a nivel global, donde la mayoría de los miembros son de empresas privadas, ¿no? Entonces, realmente el rol que están generando los organismos internacionales, que deberían estar más del lado de la sociedad civil, me parece que están mucho más del lado de las empresas, ¿no? El segundo comentario tiene que ver con la necesidad también de los espacios desde el sur global. El próximo año vamos a tener 2 foros internacionales muy importantes. Uno que es el de las Naciones Unidas, el de Cumbre del Futuro, donde ha habido todo un proceso para elaborar documentos. En el caso del tema digital, ese es el Global Digital Compact, ¿no? Y todo el esfuerzo va a estar ahí. Pero también hay otros espacios, como por ejemplo se ha anunciado el desarrollo del Net Mundial, que va a ser en Brasil, después de 10 años del primero, que quizás sean espacios para recuperar una visión alternativa y desde el sur global, y creo que las organizaciones de la sociedad civil deberíamos tratar de impulsar esos espacios para darles fuerza. Y el tercer elemento tiene que ver justamente con lo que dijo Paz al último, de la necesidad de impulsar esta infraestructura alternativa, y esto es algo que sí yo creo que es muy necesario, y me asusta, por ejemplo, lo que está haciendo Starlink, ¿no? Starlink está lanzándose en la mayoría de los países ya de América Latina, y está poniendo mucha plata para desarrollar la regulación que le va a facilitar tener el control de toda la infraestructura de datos, de Internet. Y lo que están haciendo los gobiernos es darle todas las facilidades. Y al contrario, por ejemplo, este año le quitaron muchas licencias a radios comunitarias, ¿no? No se facilita la regulación para temas de redes comunitarias de Internet, pero Starlink las tiene bastante fáciles para poder funcionar en nuestros países, y es algo que no se está diciendo ni se está haciendo nada al respecto, ¿no? Entonces, esas 3 cosas quería compartir. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Angélica Cárcamo, soy de El Salvador, soy periodista, ya con Carla hablaba en el panel anterior.
Yo quiero traer nuevamente uno de los retos que Paz mencionaba, y es que yo veo muy difícil que países como Centroamérica o de Centroamérica puedan plantarse ante las grandes plataformas. Y voy a poner experiencias desde la asociación. En las elecciones pasadas, en las elecciones legislativas del 2021, se dio todo un boom de contenido desinformante por el ahora gobierno oficial, y en ningún momento plataformas como Facebook o Twitter en aquel momento hicieron algo para regular ese tipo de contenidos desinformantes. ¿Por qué? Porque Centroamérica no es relevante para ellos. Se los he planteado cuando todavía existían comunicaciones con gente de México. A lo mejor de repente esos grandes países en América Latina como México o Brasil pueden tener algún tipo de impacto de interés sobre ellos, pero no esta región. ¿Cuál es la única forma de combatir? Haciendo un trabajo desde la sociedad civil, un trabajo desde la prensa independiente, que no es fácil, y también como los gobiernos o los países como Europa. Yo estoy de acuerdo que las soluciones no deberían venir solo de Europa, pero desgraciadamente hay una realidad para Centroamérica, y yo estoy hablando específicamente de mi región, porque estamos en un retroceso democrático sumamente grave. O sea, El Salvador el otro año va a consolidar una dictadura con una reelección inconstitucional. Guatemala está teniendo un proceso en donde el Ministerio Público ha suspendido las elecciones. Honduras, aunque tuvo un golpe de Estado en 2009, sigue teniendo una inestabilidad política impresionante. Nicaragua es una dictadura. Un poco nos queda Costa Rica, pero es un poco más distante y hacia el sur. Entonces, ¿qué nos queda para las organizaciones sociales y para la prensa al debatir sobre estas grandes plataformas? Al menos desde El Salvador, lo que sí estamos tratando de trabajar y luchar desde el sector de medios comunitarios es un poco de trabajar con la ciudadanía en esta decolonización de todo el contenido informativo y dominante que existe desde los gobiernos y desde las grandes corporaciones. Lamentablemente estas corporaciones son cómplices, reitero, de este tipo de gobiernos. El Salvador acaba de invertir $100 millones con Google para todo el tema de desarrollo de infraestructura, con plata que no sé cuántas generaciones la vamos a pagar, por cierto, y en un proceso electoral que viene para el otro año. Entonces, digamos que son escenarios muy complejos, y a lo mejor mañana, para no centrar el micrófono, puedo hablar también de la experiencia que estamos haciendo desde El Salvador, en mi caso tanto por la Asociación de Periodistas, por la Red Centroamericana de Periodistas, y también a través del fact-checking que estamos realizando con algunos colegas. Gracias. Sí, muy cortito. Si a mí me preguntaran ¿dónde hay que mirar para reflexionar sobre el mundo? Yo digo Mesoamérica. Mesoamérica, México, Guatemala, bueno, y Centroamérica, ¿no? Ese es el futuro de la tecnología también. Lo decía un poco recién Renata en el panel anterior. Creo que lo que está pasando en Mesoamérica, incluye a México en esto, en términos democráticos, en términos de debilitamiento institucional y en términos del factor que está haciendo, por ejemplo, el caso de Bukele, bueno, Ortega, uno no sabe cuál es primero, cuál es dónde termina uno, dónde empieza el otro, digamos, es fundamental para entender, yo creo que mucho de dónde van las democracias hoy día, digamos, ¿no? En este ánimo de pesimismo que tengo, me disculparán, pero es que ahí hay que verlos, y también creo que es ahí donde tenemos que ver justamente las resistencias, entre ellas las resistencias tecnológicas, porque son ustedes, creo yo sinceramente, las que nos van a dar a nosotros las lecciones y las pistas de lo que hacer y lo que no hacer, sinceramente. Es allí donde hay que mirarlo, y yo estoy de acuerdo contigo. Hoy día el gran problema que tenemos en el sur global es que las corporaciones no tienen ni representante legal. La tienen en América Latina, la tiene en México, hay Brasil, Colombia, y todos esos ven como el resto de los países, ¿no? México ve a Centroamérica. O sea, no lo ve nada, o sea, nadie ve Centroamérica, ¿no? Lo ve en México, porque están mirando mercados, eso es lo que ven las grandes corporaciones. No ven problemas políticos ni nada, ven mercados, ¿no? Y incluso con grandes con representantes legales está el tema de Brasil, que es fundamental. Creo que ese caso de estudio es enorme, súper importante con lo que pasó el año pasado
o este año fue este año, cuando trataron de ver el tema de desinformación en elecciones. El nivel de lobby descarado de Google y de las Big Tech fue increíble, ¿no? A tal punto que Google, no sé si lo vieron, ¿no? Tenía en su página de Google el buscador y abajo un link diciendo que la próxima proyecto de ley va a poner en peligro la existencia de Google o algo así, ¿no? O sea, en el buscador ese nivel de influencia es realmente inmoral, digamos, ¿no? Y entonces creo que ahí hay una cuestión que efectivamente aún en países donde hay representación legal, aún el respeto por la democracia de las grandes corporaciones está absolutamente ausente. I don't have a simple answer to that, because it's an extremely difficult question. But I suppose one part, a partial kind of answer might be look, the companies, even though they don't have legal representation in a place, doesn't mean that they don't, as we all know, exercise their influence. I mean, they don't have their response to our litigation in Kenya is we don't have a legal presence in Kenya. You know, it's also true. Joburg is the closest. But I suppose just as they are seeking to kind of push their power, I guess I would encourage. I guess that's. I mean, I hope this isn't going to sound silly to you, but I suppose the power and the role of networks of solidarity like this is to try to take those experiences and take them back to the places such as the States and other places that are trying to regulate them in other ways. So in Ireland, which basically has spent many years trading on regulatory arbitrage, right? Like being the kind of Singapore, being the place with the lowest corporation tax in Europe, being the place where, it's the one-stop shop for your data protection, but actually the data protection regulator was above a betting shop for many years because it was so under-resourced. That was the model for a while. But even Ireland is starting to kind of come to terms with these issues and said there was a recent decision out of a government body from the past couple of days, basically saying, no. The time in which you can have a recommender algorithm that you can sort the news feed on the basis of extracting people's data, you can't do that anymore. Now, if that holds, that is going back to these kind of questions of misinformation. That news feed, the viral news feed, is the thing, as we all know, that has built their fortunes, built their empires, and that's the vehicle through which this hate and this misinformation trades. So if we can take that information, the experiences of these places back home, and kind of use it to try and get the law changed there, then it's a start. I don't think it's enough. But it's a start. Carlos me va a matar, pero puedo agregar una cosita, es que yo estoy de acuerdo con que necesitamos redes de solidaridad. Y a propósito de tú lo que decías, necesitamos, por ejemplo, a Europa. Porque, claro, o sea, como que esto es global, es planetario, digamos, ¿no? Pero siempre esa red de solidaridad pensando que esto es capitalismo. Yeah. Digo, si yo regulo en Europa, todo bien, buenísimo, excelente, pero eso significa que las Big Techs van a ir entonces por lo que no está regulado, ¿no? Un poco como GDPR, ¿no? Que todo bien, GDPR, etcétera, pero entonces si está regulado en Europa, entonces yo voy al mundo desarrollado a buscar los datos. Entonces, lo que necesitamos hacer no es que no hay que regular en Europa, sino que hay que justamente empezar a tener esas redes de solidaridad, entendiendo que lo que hago yo acá, como es capitalismo, si yo lo regulo acá, van a ir en otros lados. Entonces, hay que construir esas redes de preparación también, ¿no? y de apoyo para saber que esto es un extractivismo que va a ir global y que no va a pensar en si hay regulación o no regulación, sino que va a ir por los datos y por la carne, digamos, ¿no? Eso solamente. Yeah, and I definitely don't think that the only kind of way of reining them in should come from Europe or the States at all. Of course, yeah, I definitely agree with that. I mean, that's why I place so much kind of hope. I hope not, in kind of the growth of organized labor, kind of in lots of places pushing back, and also just certain local environmental movements. So I was very interested in this. I don't know how far they've taken it, but there was an interesting story out of Uruguay this year where
where they were resisting the kind of growth and planning permission for the Google data center because, of course, with La Nina, there is no water. The water is coming from Rio de la Plata. It isn't fit for human drinking. And on top of that, Google wants to build a data center. They have gone for a cheaper way of constructing it that is more water hungry than is available to them because it costs less money. And the people of Montevideo and elsewhere are, as far as I can tell, organizing against that and saying, no, now the company is not just extracting our data and our money, it is actually extracting the water that we need to live, right? And so I think, you know, there are some, anyway, I hope there are some tiny points of light. Un minuto. Sí, no sabía si iba yo. No, bueno, mi nombre es Juan Orellana, muchas gracias por el espacio, tanto a ustedes como a las participantes anteriores. Yo soy el encargado del tema de derechos digitales de Oxfam para América Latina, entonces quiero hablar más como de una perspectiva de la institución, de cómo hemos venido trabajando este tema en los últimos 7 años en la región. Lo primero que me asombra es cómo hemos pasado de la ilusión a la desilusión con la tecnología en un tiempo relativamente corto. Yo recuerdo que al principio hablábamos de los beneficios de las redes sociales como para interactuar con la gente, para llevar nuestros mensajes. También en algún momento pensamos que el Big Data nos iba a poder ayudar a tomar mejores decisiones para nuestros programas, ya que producimos un montón de información y que solo teníamos que sistematizarla. Y como ahora que vemos ejemplos reales y tangibles de lo opuesto, estamos teniendo justamente las conversaciones opuestas también sobre entonces cómo interactuamos con estas realidades que son ahora unas amenazas, no solo para la organización, que en la perspectiva regional es una organización fuerte, sino para las socias, que son al final de cuentas las organizaciones por las que también tenemos que velar y por las comunidades también. Eso es como la primera reflexión que hago, cómo hemos hecho esta evolución, y creo que como una parte de la reflexión es que entramos como organización siempre un poquito tarde a la fiesta. Esa es la frase que yo siempre digo. Somos una organización por defecto vieja, tenemos más de 80 años de existir, digamos, como Oxfam. Entonces la tecnología no era la primera manera en cómo interactuábamos, pero creo que también tenemos un valor agregado que es como el interés de participar en nuevos espacios, hacer como uso de nuestras redes, y también que tenemos un peso todavía, una relevancia, que eso hace que podamos conectar como las voces de las comunidades a esos espacios y esas grandes empresas. En ese sentido, nosotros en la región vamos el próximo año a hacer una investigación sobre cómo es la conexión entre las violencias digitales que se están ejecutando hacia organizaciones de la sociedad civil en estas plataformas, y hacernos el cuestionamiento de cuál es el rol que han tenido las plataformas en permitir esta violencia, y también cómo debemos de exigir la rendición de cuentas, tanto de las plataformas como de los gobiernos, que los gobiernos al principio quizás no entendían muy bien como la tecnología, y ahora lastimosamente los que sí la han logrado entender están como generando pactos oscuros que al final utilizan como estos recursos de las tecnologías para seguir perpetrando como violaciones de derechos humanos hacia las poblaciones. Entonces eso es como un poco el escenario que nosotros nos planteamos, y este tipo de espacios nos ayuda a seguir reflexionando y a seguir viendo que tiene todo validez. Gracias. Muchas gracias. Feliz de que se unan, porque justamente como decía mi colega, creo que acá lo que necesitamos es justamente hacer un cruce, como este es, de nuevo, ¿no? Capitalismo en su mayor expresión, digamos, y de poder. Hoy día lo que necesitamos, justamente lo que pasó en Uruguay en el fondo, necesitamos el cruce de agendas. Lo que pasó en Uruguay tiene que ver, se usó el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de medio ambiente de las Américas, digamos, como excusa, digamos, para parar la construcción del Google Data Center. O sea que hubo un cruce maravilloso, creo yo, de agendas de medio ambiente, en este caso para la rendición de cuentas de Google. Entonces creo que eso marca también un camino muy interesante, digamos, ¿no? Hoy día las tecnologías son tan dominantes en todo aspecto de nuestra vida que necesitamos justamente cruzar esas agendas, porque no hay movimiento social que hoy día
no se encuentre con la influencia de la tecnología, creo yo. I agree. I don't know if I can add very much to that one. But anyway, sorry. My Spanish brain has gotten a little bit tired. I'm really sorry. Okay, I think we should thank everyone, actually, just for their participation and listening. I'm Eso. sure that I hope that we didn't speak at too wide angle to one another because of my very bad Spanish. No, muy But thank bien. you. Muchísimas gracias. Thank you. Hasta luego.